Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén juntos con nosotros una vez más para continuar en este viaje a través del Evangelio de Mateo que hemos estado recorriendo por bastantes meses. Estamos, como saben la mayoría, en el capítulo 17. Vamos a continuar allí y pues te invito a que nos unas en este momento, primeramente entregándole este tiempo a nuestro Dios y enseguida adentrándonos en su palabra para nuestra guía, para nuestro consejo, para nuestra dirección. Señor, gracias por la oportunidad. Señor, gracias porque tú siempre nos escuchas y estás atento a nuestra oración. Y ahora, Dios, te pedimos, nos ayudes a entender tu palabra y tu palabra, Señor, guíe nuestro camino. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estamos ya entrando ahora a Mateo 17, 24 al 27. Este es el texto que vamos a considerar o vamos a comenzar a considerar en este momento. Así que te invito a que abras tu Biblia aquí en Mateo 17, 24 al 27 para que iniciemos enseguida con el mismo. No sin antes decirte que este texto es único de Mateo. Este texto no lo vas a encontrar en ninguno de los otros tres evangelios, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Solo Mateo narra este hecho, como hay otras situaciones que se narran exclusivamente en Juan o en Lucas. Bueno, en este caso, este hecho es narrado solamente por Mateo. Y esto es parte de lo que siempre tenemos que saber de los sinópticos, que mucho de su material tienen mucho en común, pero en algunos casos hay cosas que no están en los otros, y eso es parte de la provisión de Dios al darnos 4 evangelios, para tener 4 puntos de vista de la vida, obra y ministerio del Señor Jesucristo. Dicho esto, comenzamos. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí tenemos un episodio que, como decíamos, solamente aparece en el Evangelio de Mateo, y comienza diciendo que cuando llegaron a Capernaum, ustedes recordarán Capernaum, esta población a orillas del mar de Galilea, en la orilla norte, noroeste, donde Jesús realizó mucho de su ministerio. Eso fue prácticamente fue su base de operaciones de su ministerio en Galilea, y especialmente allí con los discípulos, muchos de ellos pescadores. De hecho, pernoctaba en la casa de Pedro. Entonces ahí es donde están regresando después de esa larga gira que vienen teniendo. Jesús y sus discípulos habían estado ausentes de Capernaum por varios meses. De hecho, esta sería la última visita que Jesús haría a Capernaum antes de dirigirse a Jerusalén para su final sacrificio, para cuando va a ser enjuiciado y muerto en la cruz. Así que va a ser el último evento o los últimos episodios que vamos a ver de su ministerio en Capernaum. Decíamos que tanto Jesús como sus 12 apóstoles habían estado ausentes de Capernaum por varios meses, o sea, regresan después de muchos meses de estar en diferentes lugares, porque si vas hacia atrás, y hemos venido estudiando todos estos textos en los últimos meses, desde el Mateo 15, desde el capítulo 15,
hemos visto a Jesús rehuyendo las multitudes. Y hablamos en su momento que esto lo hacía precisamente para dedicar más tiempo a estar a solas con sus discípulos, para darles una mayor formación en estos últimos meses que le quedaban antes de su sacrificio en la cruz, de tal manera que se había ido apartando. Claro, en muchas ocasiones las multitudes lo buscaban, pero él buscó lugares más lejanos, como fueron la región de Tiro y de Sidón, en la región de Fenicia, como fue la región de Decápolis, por donde estuvo también y donde también hizo milagros. También la región posteriormente de Cesarea de Filipo, donde ocurre aquella famosa confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Todas estas regiones que están fuera de Galilea, fuera del territorio de lo que sería Israel, todo esto es territorio predominantemente de gentiles, aunque también había judíos. Tiro y Sidón, región de fenicios, Cesarea de Filipo, que era una región más bien de gentiles, Decápolis, también ciudades más bien de población griega. Jesús había estado en estas regiones apartándose de los judíos para, número uno, estar más tiempo aparte con sus discípulos y poderlos formar más completamente, y también para que las multitudes no vinieran a proclamarlo rey como habían pretendido en algún momento. Por eso habían estado ausentes por varios meses de Capernaum y ahora regresan. Y dice que vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, las 2 dracmas. ¿De qué se trata esto? No era, para empezar, decir que no se trataba de un impuesto como los de Roma, por lo tanto no era recaudado por los publicanos. Recuerdan los publicanos como lo había sido Mateo, ¿no? Que recogían los impuestos para el gobierno romano. No, esto de las 2 dracmas no tenía nada que ver con los impuestos que tenían que pagarle los judíos a Roma, todos los pueblos subyugados. No, nada que ver. Este era el llamado dinero de redención, o también llamado precio de rescate, redención por el alma, del alma de cada individuo, que había sido establecido en la ley de Moisés. En Éxodo 30, 12 al 14, tú encuentras esta ley. Dice en Éxodo 30, 12 al 14, que cuando tomes el dinero de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y en Éxodo, a eso se refería este impuesto. Vamos a explicarlo con más detalle ahora, pero para terminar de ver la base del mismo, en Éxodo 38:26 también encontramos que se reitera: medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba. En Segunda de Crónicas 24, 6 al 9, encontramos una nueva referencia a este mismo impuesto, por decirlo así, un impuesto de tipo eclesiástico. Dice en Segundo de Crónicas 24, 6 y 9 que el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Y dice el 9, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. ¿A qué ofrenda se refería? A esta que estaba establecida en la ley en Éxodo 30, 12 al 14 y en 38, 26, que tiene que ver con ese aporte que cada judío de 20 años para arriba tenía que dar para el sostenimiento del templo, de todo lo que ahí se consumía. Ese es el impuesto que aquí se le está reclamando a Pedro y al Señor Jesús y a los demás discípulos. Este impuesto, que como vemos viene desde el tiempo de Moisés, del tiempo que estaban en el desierto, este impuesto sufrió una modificación en tiempo de Nehemías, es decir, al regreso del exilio, habiendo regresado del exilio, dice allí que se pagaba una sola vez al año. En Nehemías 10,
32 al 33 leemos, Nehemías 10, 32 al 33 dice que nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año, o sea, una vez al año. Antes no decía que era así, pero ahora sí, a partir de Nehemías una vez al año, con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, siempre para el templo, para la obra de Dios. Y obsérvese que en Nehemías, debido a que el pueblo estaba empobrecido, recuerden que después del exilio regresaron los que quisieron regresar, otros se quedaron allá en Babilonia, pero los que quisieron regresar, regresaron y encontraron un ambiente bastante empobrecido en Jerusalén y por eso se redujo a un tercio en ese tiempo de Nehemías. Luego volvió a ser, como decía originalmente la ley, de medio ciclo. Pero dice, una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Dice el 33, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Como ven, en el templo en Jerusalén había muchos gastos. Había que reponer muebles, alimentos, ropa, cortinas, los mismos necesidades de los sacerdotes y reparaciones del templo, etcétera. Y para todo eso era este impuesto de medio ciclo y en el tiempo de Nehemías de un tercio de ciclo, moneda judía, que se pagaba una vez al año todo judío de 20 años para arriba. Como le decíamos, lo tenía que pagar todo israelita de 20 años o más. Y se usaba, como vemos, para el mantenimiento del tiempo. En el tiempo de Jesús, se pagaba medio ciclo, como había ordenado Moisés, pero se pagaba anualmente, como había ordenado Nehemías. Así que había quedado en medio ciclo y una vez al año, para todo lo que tuviera que ver con los gastos del templo, en este caso el templo de Jerusalén. Ahora, en este caso, era medio ciclo, y medio ciclo, la moneda esta judía, o el ciclo era una moneda judía, medio ciclo era equivalente a 2 dracmas. Quiere decir que un ciclo equivalía a 4 dracmas. De hecho, el término aquí, cuando dice 2 dracmas, cuando se traduce 2 dracmas, en griego es didracma. O sea, obviamente el di, ustedes saben que es un prefijo griego que significa 2. Entonces, la palabra en griego es una sola, didracma. Los que cobraban la didracma, o sea, las 2 dracmas. Bueno, una didracma, o sea, 2 dracmas, equivalía a medio ciclo, que era lo que se cobraba según la ley de Moisés, medio ciclo. Entonces, ese era el impuesto de medio ciclo que equivalía a 2 dracmas. Por eso, aquí Mateo, hablando, cuando escribe en el griego, pone las 2 dracmas y no el medio ciclo, que era el equivalente. Porque, porque el ciclo, que es la moneda, era la moneda judía, o sekel, como se le diría en hebreo, un cuarto de ciclo equivalía a una dracma griega. La dracma era una moneda de plata griega que 4 dracmas equivalían a un ciclo. O sea que medio ciclo serían 2 dracmas. Y un cuarto de ciclo equivalía a una dracma. ¿De acuerdo? Un cuarto de ciclo igual a una dracma. O lo que es lo mismo, un ciclo es igual a 4 dracmas. Pero vamos a basarnos en la dracma. Una dracma era un cuarto de ciclo. Y una dracma, que era una moneda griega, era equivalente a un denario, que era la moneda romana. Un denario romano era equivalente a una dracma. Y un denario o una dracma era para el tiempo de Jesús el equivalente al salario del trabajo de un día de un hombre. El salario de un día. De tal manera que cuando alguien, un jornalero en el campo, trabajando, trabajaba por un día, se ganaba un denario, que era equivalente a un dracma, y era el equivalente a un cuarto de ciclo. Quiere decir que para ganarse 2 dracmas, que era el pago del impuesto, tendría que trabajar 2 días. El trabajo de 2 días equivalía al impuesto del templo, la didracma, que sería medio ciclo, que era lo que había establecido Moisés. Entonces equivalía al trabajo de 2 días de salario. Ahora, como se debía pagar en moneda judía, o sea, en el ciclo o sekel judío,
como para poder ser aceptado en el templo tenía que ser pagado en moneda judía, los cambistas, que siempre aprovechaban para hacer negocios, se ganaban una pequeña comisión por cambiar monedas extranjeras. Si la persona tenía denarios de Roma o dracmas griegas, pues a la hora de pagar tenía que cambiarlo a ciclos o sequel, y ahí se ganaba el cambista una pequeña comisión, siempre haciendo negocio con todo esto los aprovechados. Este tributo se recogía antes de la Pascua, en la época de primavera. Recuerden que desde Nehemías se había establecido que se recogiera una vez al año. Bueno, se había establecido que se recogía antes de la Pascua. ¿Cuándo se realizaba la Pascua? La Pascua se realizaba el 14 de Nisan, es decir, alrededor de entre marzo y abril es la Pascua, el 14 del mes de Nisan, que es el mes primero. Bueno, antes de la Pascua, para tener todos los recursos para la Pascua, que siempre llevaba muchos gastos, se recogía este impuesto. Se recogía en el mes de Adar. Desde en sí, desde el 15 de Adar, del día 15 de Adar, fíjense que Adar va de mediados de febrero a mediados de marzo. Desde el 15 de Adar, desde el primero de Adar se anunciaba, salían los voceros a decir, hay que pagar el medio ciclo, hay que pagar el medio ciclo del templo. Después del 15 se instalaban puestos de cobro en cada población de Judea. Cada población de todos los pueblitos que había de Galilea, de Judea, etcétera, se instalaban los puestos para cobrar y comenzaba el cobro. Pero no se especifica hasta cuándo se recogía. O sea que podía ser que pasara la Pascua y lo siguieran recogiendo. O sea que el que usted no lo hubiera pagado antes de la Pascua no quiere decir que no le debiera pagar. Y la recaudaban funcionarios del templo. Después, de hecho, después del 25 de Adar, ya llegando al mes de Nisan, mes de la Pascua, después del 25 de Adar, se podía pagar directamente en el templo en Jerusalén. Así que ahí había la oportunidad de pagarlo. Y también lo tenían que pagar los judíos que vivieran fuera de Palestina. Así que si ese judío vivía en Antioquía o vivía en Alejandría, también tenía que pagarlo, y allá verían la forma en que lo recolectarían los representantes de la religión judía para que lo enviaran a Jerusalén. Entonces todos judíos de 20 años para arriba lo debían pagar. Ahora, Jesús y sus discípulos habían estado, habían pasado fuera de Capernaum por varios meses. Y en este momento en que están regresando, había pasado la Pascua hacía varios meses. De tal manera que probablemente, según los estudiosos, estábamos alrededor más bien del otoño. Así que habían pasado bastantes meses desde la Pascua. Ahora, interesante que este impuesto del medio ciclo del templo, las 2 dracmas, después que el templo de Jerusalén fue destruido cuando el general Tito y posteriormente emperador toma Jerusalén en el año 70, el emperador Vespasiano, que era el padre de Tito, por cierto, el emperador Vespasiano ordenó, como ya se había destruido el templo, que este impuesto se siguiera recaudando de parte de los judíos, pero que se fuera a depositar al tesoro del templo de Júpiter Capitolino en Roma. Mire a dónde fue a parar posteriormente ese impuesto. Pero bueno, esta es las famosas 2 dracmas que vienen aquí a cobrarle a Jesús. Y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Probablemente Jesús y sus apóstoles no habían cumplido con este pago, como ya mencionamos, por haberse encontrado fuera de Capernaum por varios meses. Es decir, no es que en ningún momento se dice que él no lo hiciera. Pero como no habían estado en su lugar habitual de residencia, esto no habían tenido oportunidad que fuera cobrado. Al percatarse entonces estos funcionarios de la religión judía en Capernaum, al percatar, mira, llegó Pedro, que estaba hace meses por allá de viaje y llegó con su maestro y los demás. Bueno, al percatarse de su llegada, los cobradores enseguida le cayeron. Como cuando usted, si estaba de viaje y tenía una deuda con el banco, apenas detectan que está de regreso, ahí le llega la cartita, el email. Bueno, así más o menos le llegó a Pedro y al Señor Jesús y los otros 12
los cobradores en este momento. Y abordaron a Pedro directamente. Pensamos en la calle porque a renglón seguido va a decir y al entrar en la casa, o sea que fue probablemente antes de entrar a la casa, así que seguramente en la calle, en la casa de Pedro, donde se hospedaba tradicionalmente Jesús. Así que ahí mismo le cayeron a Pedro. Ahora, fíjate qué interesante que estos cobradores ya para este momento reconocen a Jesús como maestro. Dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, o sea, por lo menos hay un reconocimiento de estos individuos hacia Jesús como maestro. Y eso es un avance, por lo menos. Puede ser que se lo dijeran en serio, no sabemos. Y se dirigen a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Bueno, posiblemente por respeto a Jesús no se dijeron directamente algo, no sé, estaban en alguna medida intimidados de ir a reclamarle directamente a Jesús, como vemos lo reconocían como maestro. Entonces probablemente por eso se acercaron a Pedro, quizás por ser el más echado adelante, que siempre salía al frente, pero también por ser el dueño de la casa donde Jesús se hospedaba. Sea como sea, es a Pedro a quien se dirigen primeramente los cobradores. Y probablemente, influenciado por los escribas y fariseos, tampoco hay que dejar de lado esa posibilidad, podían estar asumiendo que Jesús estaba en contra de este impuesto, porque los escribas y los fariseos habían hecho correr la idea de que Jesús se oponía a la ley de Moisés, que Jesús quería derribar todo lo que Moisés había establecido. Pero ya hemos visto en varias ocasiones que Jesús no vino a derogar la ley, sino a darle su adecuado cumplimiento, su adecuada interpretación. En ningún momento él dijo, no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. De tal manera que no había cabida para pensar que Jesús estaba con ese propósito. Pero los escribas y los fariseos, siempre opuestos al ministerio de Jesús, posiblemente habían influido en que estos cobradores asumieran que Jesús no quería pagar y por eso plantean la pregunta en una forma prácticamente negativa. ¿Vuestro maestro no paga? Como que ya de salida vienen con un prejuicio. Él dijo sí. Fíjate, la respuesta de Pedro fue escueta. Él sencillamente no elaboró. Él dijo sí, de un solo, un monosílabo. O sea que no argumentó, no dijo, bueno, sí, pero es que estábamos de viaje, mira que esto, que lo otro. En ningún momento levantó ningún argumento. Ahora, probablemente porque Jesús sí acostumbraba a pagar aquel impuesto, o sea que si es que lo pagaba y Pedro sabía que lo hacía, él no tenía por qué mentir, sí, sí lo paga. Así que sencillamente dijo sí. Ahora, también hay que entender, y ustedes ya se hacen idea por todo lo que hemos hablado de la personalidad de Pedro en diferentes momentos, que a lo mejor actuó y respondió impulsivamente, o sea, le salió lo primero. No necesariamente que no fuera correcto, pero sí, Pedro era así, de soltar lo primero que le venía a la mente. A veces inclusive más de lo debido, como que no conectaba el cerebro con la lengua. A veces, eso nos pasa a todos, así que no tenemos por qué poner a Pedro aquí en evidencia. Pero lo cierto es que su respuesta fue tajante. Y dice entonces, y al entrar él en casa, o sea, cuando Pedro entra a la casa, Jesús le habla primero. Fíjate, mira el orden de las cosas. Los cobradores, probablemente en la calle, abordan a Pedro, le preguntan sobre esto y cuando él entra a la casa, Jesús es el que, sin que Pedro le haya dicho nada, primero él le habla. Al entrar a la casa, le habla antes de que Pedro diga nada. Eso definitivamente que ya nos habla de la omnisciencia de Jesús, porque ya tenía eh, claro lo que había sucedido con Pedro y los cambistas. Así que en ese momento es Jesús el que primero se acerca a Pedro. ¿Y qué le dice? Le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ya Jesús sabía lo del tema del cobro de impuestos que le estaban exigiendo a Pedro para con él. Y interesante que en la confianza del hogar, de la casa, probablemente la casa de Pedro, Jesús yo lo llama por su nombre original, Simón, ¿ah? Que al mismo Jesús le había cambiado el nombre por Pedro. Pero qué interesante que ahí
confianza, en la coinonía ahí de la casa. Jesús lo llama por su nombre de pila, Simón. Pues el Señor nos conoce así, así de personal. Y cuando estamos en esa intimidad con Él, Él conoce todos nuestros detalles y hasta nuestros apodos, cómo nos llaman en la escuela, cómo nos llaman en el trabajo. El Señor nos conoce por nuestro nombre, por nuestro apodo, por nuestro todo aquello. Así que así conocía el Señor a Pedro y lo llama Simón, obviamente sabiendo que ese era su nombre original. Ahora, fíjate que Jesús no es, cuando hace estas preguntas a Pedro, no es que él no pretende no pagar, sino que trata de dejarle claro a Pedro que él, el Señor, el Hijo de Dios, no estaba obligado a pagar este impuesto. La pregunta de Jesús no es que hacerle ver a Pedro que fuera y le dijera a aquellos cambistas que se han creído, ni, no, 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 en ningún momento vamos a ver. Pero la pregunta se lo plantea a Pedro para que Pedro tenga claro que él, el Hijo de Dios, no tenía aquella obligación de pagar. Y es que los reyes, Jesús muy bien ilustra su punto con la práctica de la antigüedad, que no es lo mismo de hoy. Los reyes en la antigüedad no cobraban los impuestos a sus hijos ni a su familia, sino a los que no eran parte de la familia, de ahí el término extraños. Hoy en día, obviamente, todos somos llamados a pagar impuestos, no importa que usted sea el presidente o el hijo del presidente o el rey o el hijo del rey en los países que todavía tienen reyes, todos somos llamados a pagar impuestos, pero para sostener a la nación. Pero en aquel tiempo no era así. Jesús, obviamente, en el contexto histórico, lo toma como ejemplo. Entonces, aquí él habla incluso de dos temas, tributos e impuestos, porque no eran lo mismo. Tributos le llamaban los romanos census. Ese era el término que usaban para esto que aquí se traduce tributos. ¿De quién cobran los census? ¿Qué era un census? Era los tributos que se le pedía a toda persona inscrita en un padrón. De ahí el término censo, que pasó a ser el padrón en sí, la acción por la cual se recogía el número y el nombre de las personas que habitaban en un país, en una región. Se le llamó entonces el censo. Pero el término censo viene de census, que era el tributo que se le exigía a cada persona que habitaba en una región. Entonces, eso eran los tributos. Y eso era solamente por el hecho de ser ciudadano de una región. Tenía que pagar un tributo a Roma. Y eso era un census. Y de ahí viene el término censo. Pero los impuestos no era pagado por todo el mundo, lo pagaba aquel que hacía negocio. Los impuestos lo pagaban por concepto de aduana cuando traían una mercancía de otra ciudad o de otro país. Cuando lo introducían tenían que pagar en la aduana de esa ciudad o país ese impuesto. O el tráfico de mercancías, cuando se llevaban mercancías de un lugar a otro del imperio. Entonces ahí habían impuestos. Los tributos o census tenía que ver con un impuesto que era establecido para cada ciudadano por el Imperio Romano para sostener precisamente el imperio. Entonces, de estos dos, dice Jesús, ¿de quiénes cobran los reyes? ¿Los tributos y los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Es la pregunta que le hace a Pedro en este momento. Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Pedro responde correctamente. La conclusión es evidente, que los hijos están exentos de pagar impuestos al rey, o sea, al gobernante, en este caso, al emperador. Entonces, el silogismo es claro. Jesús era el Hijo de Dios. El templo era la casa de Dios. Por lo tanto, Jesús estaba exento de pagar este impuesto. Lógico, ¿ah? Lucas 2:49 vemos cómo Jesús eh, declara aquello. Cuando van y le preguntan que qué hacía él ahí en el templo, y él dice, no sabían que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar, es decir, estaba en la casa del padre, que su padre, Dios Padre, obviamente era el dueño del templo y por tanto él como hijo no tenía que pagar para sostenimiento del templo.
Además, el impuesto del templo tenía que ver con el rescate de la persona, como leímos en Éxodo 30:12. Y Jesús no tiene ningún pecado por el cual ser rescatado. Luego, en ley, él no tendría que pagar impuestos, pero en la próxima lección veremos que sí lo pagó y vamos a ver por qué lo pagó y qué enseñanza eso nos deja a todos nosotros. Hasta esa próxima ocasión, mantente conectado con la palabra y que el Señor siga bendiciendo tu vida ricamente.